Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que como habíamos quedado la clase anterior, vamos a empezar a ver nuestro capítulo número 1, donde vamos a empezar a ver el conjunto con el cual vamos a trabajar durante todo el contenido de la materia, ¿no? Que es el conjunto de los números reales. Empecemos. Bien, como les había comentado, los números reales es el conjunto con el cual vamos a trabajar y van a trabajar ustedes durante todo lo que es cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Los 4 primeros cálculos que se llevan en universidad trabajan con el conjunto de números reales. Cálculos 5 y 6 se lleva hasta 7, se lleva o se trabaja con un conjunto de números imaginarios. Ok, pero entonces eso les digo para que ustedes vayan viendo que la base de este conjunto es la base de todo lo que ustedes van a trabajar en los diferentes tipos de cálculo que van a llevar o que van a cursar durante toda su carrera. Bien, ¿qué son los números reales? Partamos de una pequeña definición de los números reales. Un número real, voy a cambiar esto a marcador. Un número real puede ser un número racional o también irracional. Tenemos que ver un poquito qué tipo de números son estos, o recordar qué tipo de números son estos. Entonces, los números racionales son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, que significa tal como 3/4, menos 21 tercios, 5, 0, 1 medio. Cuando presentaba los números, este tipo de números enteros, muchas personas o muchos compañeros de ustedes me preguntaban si dice que es que expresarse como el cociente de dos números enteros, ¿por qué el 5? ¿Por qué cualquier ejemplo de cualquier número entero? Porque el 5 se puede expresar como quebrado. ¿Qué significa? 10 medios. 10 medios es 5, es un quebrado. ¿Cuál es la particularidad? Que el numerador y el denominador son dos números pares y se puede simplificar. También se puede expresar como 5 sobre 1, ¿no? Nosotros sabemos también, de acuerdo al álgebra, que cualquier número entero se puede expresar como quebrados siempre y cuando el denominador sea 1, ¿no? Entonces también estamos dentro de eso. Y nos dice también que mientras que los irracionales son todos los demás. Bien, veamos ahora un poquito, gráficamente se los he dicho, veamos cuál es la distribución o cuáles son los tipos de subconjuntos de números que ustedes han visto en colegio, que son parte del conjunto de números reales. Vamos a analizar uno por uno, ¿no? Los reales son todo el conjunto verde o mi conjunto universo. Si estuviéramos utilizando la teoría de conjuntos, es todo el conjunto universo. Empezamos con el primero, conjunto de los números naturales. Nosotros sabemos que los números naturales son todos los números enteros positivos excepto el 0, ¿no? Entonces tenemos el conjunto de los números naturales que representaría este círculo. Luego viene el conjunto de los números enteros, entonces que es este z, que ahora ya viene siendo todos los números negativos, números enteros negativos y números enteros positivos, incluido el 0, ¿no? Por eso es que tiene ese mismo color. Nosotros sabemos que ese es el conjunto de números y la cantidad de números que tiene. Luego viene perdón, el otro conjunto, que es el conjunto de números racionales, que pueden ser expresados como fracciones y decimales. Fíjense, también encierra al conjunto de números enteros y naturales. ¿Por qué? Porque ya les había dicho y les había mostrado que también se puede expresar de esa forma, ¿no? Como quebrado. Entonces ahí tenemos nuestro conjunto de números racionales. Luego tenemos el conjunto de números trascendentes, como pi, phi, epsilon, que está aquí en celeste. El más conocido de todos es pi, ¿no? Porque lo han trabajado, lo hemos trabajado en geometría, trigonometría, lo han trabajado en el álgebra de colegio. Entonces pi también, epsilon lo vamos a trabajar en la parte de límites, ¿no? Phi también lo van a ver en cálculo 2. Entonces esos son números trascendentes. ¿Cuál es la diferencia
o lo primero que ustedes tal vez les está viniendo a la cabeza y todo lo demás, ¿cuál es la diferencia entre un número trascendente y un número racional? Que igual es un decimal. ¿No es verdad? También hay decimales en los números racionales. Que un número trascendente es un número decimal no periódico, mientras que los números racionales son decimales periódicos, o sea que se van a ir repitiendo en el tiempo. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Y por último tenemos el conjunto de números irracionales, ¿no? Que son estos. Por lo general son raíces cuadradas de números primos, de números impares, la raíz cúbica de números pares. Entonces ahí también lo conocemos como raíces cuadradas de primos. Bueno, si no lo conocen, tal vez lo van a ver o lo van a leer en alguna bibliografía que ustedes vayan viendo, ¿no? Entonces, estos son todos los subconjuntos que forman parte del conjunto de números reales. Entonces, estarán dando cuenta que es una gran cantidad. Nosotros nos fijamos o ubicamos nuestra recta real, que viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? La recta real. Entonces, al tener la recta real, nosotros sabemos que tenemos infinita cantidad de números reales. Pero un ejemplo que siempre doy yo a mis estudiantes para que se den cuenta cuán grande, o como dice la bibliografía, cuán inconmensurable es el conjunto de números reales. La palabra inconmensurable significa que es algo sumamente grande que no lo podemos dominar en ningún momento, ¿no? Entonces, pero esto es sumamente grande. Porque la pregunta es, ¿cuántos números reales existen en la recta real? Infinita cantidad de números reales. Pero también hay otro ejemplito. Yo agarro el 1. Entonces, y me hago la misma pregunta. ¿Cuántos números reales existen entre 0 y 1? Y la respuesta es infinita cantidad de números reales. Entonces, lo que quiero que vayan dándose cuenta es la gran cantidad de números que nosotros contamos o tenemos en nuestra recta real, que es con lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que, perdón, eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, empecemos con sus definiciones axiomáticas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de definiciones axiomáticas, vamos a estar hablando de qué propiedades, porque los axiomas se pueden también llamar propiedades, que es más, es la forma en la cual conocemos nosotros eh, estos axiomas. Y empezamos. Dice, el sistema de los números reales es un conjunto, la primera condición, no vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar parte del conjunto de los reales para empezar a trabajar con estos axiomas, ¿no? Entonces, no vacío. Y se denota por la letra R mayúscula. En alguna bibliografía está R mayúscula y en la otra mitad, llamémosle así, de la bibliografía está esta otra notación, que es una R con doble barra, ¿no? Cualquiera de las dos representa el conjunto de los números reales. Con dos operaciones internas. Las dos operaciones internas que se toman para estos axiomas son la suma y la multiplicación. ¿Ok? Entonces, esas son las dos sumas que vamos a utilizar nosotros para nuestros axiomas. Entonces, partimos. Vamos a tomar tres numeritos. ¿Qué significa esto? Que para todo x, y, z, o sea, esos tres números que nosotros vamos a tomar, sabemos que va a pertenecer a los reales para nuestro trabajo axiomático. ¿Ok? X, Y, Z no sé si son enteros, no sé si son naturales, no sé si son racionales, no sé si son irracionales o trascendentes. La única condición que se necesita es que sean reales. ¿Ok? Empecemos. El primer axioma, ustedes lo conocen como la propiedad conmutativa. ¿No es verdad? Aquí voy a hacer una separación. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en uno solo o en una sola línea la operación de la suma y la multiplicación.
Entonces, la conmutatividad, ¿qué me dice? Que tengo dos elementos que se están sumando y se están multiplicando. En este caso es x más y x por y. Y eso va a ser igual a la conmutación o el cambio de orden. Bueno, en realidad la conmutación es eso, un cambio de orden de los elementos que en este caso estaba sumando y estaba multiplicando. Entonces, ¿qué me dice la conmutatividad? Que no interesa el orden en el cual se sumen los reales o se multipliquen, el resultado va a ser el mismo. Pero para esto, el cálculo echa mano de un operador aritmético. El operador aritmético es la igualdad. ¿Por qué digo echa mano de un operador aritmético? El operador aritmético igualdad tiene una particularidad que dice que todo lo que tenemos en la izquierda es exactamente igual a lo que tenemos en la derecha y viceversa. También todo lo que se tiene en la derecha es exactamente igual a lo que se tiene en la izquierda, ¿no? Entonces, en eso o en esa parte nos ayuda la conmutatividad. Es más, les puedo ir adelantando. Este artificio, bueno, de aquí en adelante ya van a conocer con el nombre de artificio, de la conmutatividad a través del y del operador igualdad, aritmético igualdad, ustedes ya se van a ir dando cuenta que es un artificio sumamente útil para el caso de límites, para el caso de derivadas, ¿no? Entonces, siempre os recalco eso porque va a ser una herramienta que tenemos que tener a mano en todo momento. Luego viene, esto lo voy a borrar, el segundo axioma. ¿Ok? El segundo axioma nos dice que es esto es solamente para separar. El axioma de la asociatividad. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa que nosotros conocíamos en colegio? Que tenemos tres elementos, en este caso x, y, z. Quiero sumar los tres elementos, pero quiero asociar a dos elementos de estos tres que estoy trabajando, de manera que a mí me sirva o por el motivo que yo necesite. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso voy a asociar y más z con paréntesis, y eso va a ser igual a x más y asociado más z, ¿no? ¿Por qué me sirve eso? Porque estoy asociando de acuerdo a algún criterio o alguna necesidad que nosotros vayamos a tener. Entonces, ¿qué tenemos? Igual en el producto, x por y por z va a ser igual a x por y por z, ¿no? Luego tenemos la propiedad distributiva que se hace o se trabaja para estas operaciones compuestas que nos enseñaron en primaria, ¿no? Tenemos x, aquí hay un producto, por y más z. ¿Cómo se trabaja esto? Nosotros sabemos que esto se va a multiplicar por el primer elemento y esto se va a multiplicar por el segundo elemento. De ahí voy a obtener que esto va a ser x por y más x por z. ¿Cómo puedo volver a la función original o a la función primitiva que tenía a la izquierda? Fíjense, factorizo, ¿no? Si factorizo, llego exactamente a lo que tenía acá. Entonces sigue siendo o se sigue trabajando con el operador aritmético igualdad. Continuemos. Luego tenemos el axioma 4a, bueno, eso, el 4a y el 4b, que es para la suma y para la multiplicación, que es la existencia de la identidad o del elemento identidad, que en este caso es el 1. El elemento identidad del producto es el 1. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, en realidad tiene dos particularidades o dos características importantes este elemento identidad. El primero es que este elemento identidad multiplicado por cualquier número real o cualquier variable siempre me va a dar la misma variable o el mismo número. Esa es la primera particularidad de el elemento identidad. La segunda particularidad, la voy a hacer acá, es la siguiente, que el 1 se puede expresar de infinita cantidad de formas, pero ¿cuál sería esa forma? La forma que nosotros vayamos a necesitar. Esa es la condición, ¿no? ¿Qué significa? El 1 se puede representar como 2 sobre 2, 5 sobre 5, o sea, cualquier forma en número, pero también en función. También podemos tener x más 1 sobre x más 1, ¿no? Entonces, nosotros podemos expresar el 1 de la forma o de la necesidad que nosotros vayamos a tener. ¿Qué significa eso para nosotros? Que se puede expresar de infinita cantidad de formas. Donde ustedes ya han debido aprender este artificio es en la racionalización.
Cuando ustedes han aprendido la racionalización, han aprendido a trabajar con este elemento de identidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes suman, restan, multiplican o dividen cualquier función que se les da, no se deben olvidar que cualquier artificio que ustedes vayan a realizar en esas funciones tienen que obligatoriamente mantener la misma función. ¿Ok? No se olviden de eso. Vámonos al axioma 4b, que es la existencia del neutro en la suma. ¿Cuál es el elemento neutro? Es el 0. ¿Por qué? Porque si sumamos este elemento neutro a cualquier elemento o a cualquier número real, entonces se pueden dar cuenta que se va a mantener exactamente el mismo número, ¿no? Bien, pasemos al penúltimo, la existencia de negativos. ¿Qué dice en la existencia de negativos? Que nosotros tenemos, y lo voy a enmarcar, esta función como función primitiva, ¿ok? X más Y igual a 0. Entonces, ¿qué me dice la existencia de elementos negativos? Me dice que nosotros podemos despejar el número que queramos. En este caso es la variable. Yo despejo Y, que significa que esto que está sumando a este lado izquierdo pasa al otro lado al restar, y de ahí me queda 0 menos X, que es igual a menos X, ¿no? Entonces puedo hallar. O también al revés. Yo quiero despejar X, no quiero despejar Y. Despejando X, de igual manera este elemento o esta variable que está sumando pasa al otro lado al restar, menos Y, ¿no? A eso se refiere con la existencia de negativos. Luego tenemos la existencia de recíprocos. ¿Qué nos dice que la existencia de recíprocos? Que nosotros podemos tener multiplicados dos números reales y vamos a igualarlo a el elemento identidad del producto. De aquí que vamos a obtener que X va a ser igual a 1 sobre Y, y también vamos a obtener que Y va a ser igual a 1 sobre X, ¿no? Entonces, pero la esencia de un recíproco es que se tiene dos variables o dos números multiplicados, y el resultado que se va a tener es el elemento identidad del producto, ¿no? No se olviden eso. Bien, entonces ya tenemos absolutamente todo acá. Ya tenemos todo lo que se necesitaba saber para las condiciones que es para números reales, ¿no? Continuemos. Veamos para qué vamos a empezar a usar nosotros los números reales. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a trabajar en desigualdades. Perdón. Ya. Las desigualdades nosotros las conocemos porque hemos visto en un colegio. Hay dos tipos, la que está menor y la otra que es mayor. Para nosotros de aquí en adelante estas dos desigualdades van a ser las desigualdades simples, ¿ok? Eso no se van a ir olvidando porque se tiene una gran diferencia entre ambas. Estas son nuestras desigualdades simples. Y menor igual y mayor igual para nosotros de aquí en adelante van a ser nuestras desigualdades compuestas. Ok, son nuestras desigualdades compuestas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia o por qué se les llama simples o compuestas? Simples solamente porque se tiene una desigualdad que es o menor o mayor. Mientras que las compuestas o las dos compuestas, las dos desigualdades compuestas que tenemos es porque se tiene menor igual y mayor igual. ¿Ok? Pero ¿cuál es la definición o qué es lo que tenemos que entender por desigualdad? Que va a ser una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra. Por eso se llama desigualdad. No utilizamos el operador aritmético igualdad porque la igualdad me dice que lo del lado izquierdo es exactamente igual a lo del lado derecho. Mientras que en este caso no, es que en todo momento una de las dos partes de la desigualdad es mayor o menor. ¿Qué me da pie las desigualdades? Para nosotros las desigualdades van a ser aplicadas en inecuaciones. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a trabajar y todo lo que nosotros vayamos a ver con desigualdades se llaman inecuaciones.
¿Y qué va a ser una inecuación para nosotros? Una inecuación para nosotros es una desigualdad, partimos de ese criterio, en la que va a haber una o más cantidades desconocidas, o sea, van a empezar a aparecer las variables o las incógnitas, y que solo se va a verificar para determinados valores de las incógnitas. ¿Qué quiero decir? Que las inecuaciones también se llaman desigualdades condicionales. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver el poder del uso el poder del uso de la aplicación de los números reales. ¿Qué significa? Que nosotros de toda la recta real, de toda la cantidad de números con los cuales cuenta el conjunto de números reales, solamente una pequeña porción o un pedacito, o como se llama en las matemáticas el conjunto solución, va a satisfacer a esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver como ejemplo? Tenemos 2x menos 3 mayor que x más 5. Entonces, ¿qué dice acá? Que tenemos una inecuación porque tiene una incógnita x. No tenemos la incógnita x y tenemos el orden, que me dice que 2x menos 3 es mayor que x más 5. Para que se pueda cumplir, voy a borrar esto. Para que nosotros veamos y sepamos qué pedazo del conjunto de números reales va a satisfacer en todo momento esta desigualdad, porque es que se tiene que cumplir. En este caso me dice que el lado izquierdo 2x menos 3 es mayor que x más 5 al lado derecho. En pocas palabras, en todo momento con el conjunto solución que tengamos de los números reales, se tiene que seguir cumpliendo esa desigualdad. Entonces, resolviendo eso, que vamos a ir resolviendo más ejercicios, me dice que es condicional porque es cierta para cualquier valor de x mayor que 8. Pero es falsa si x es menor o igual que 8. ¿Qué significa? Que los números o la porción de números del conjunto solución de los reales va a satisfacer esta desigualdad, esta inecuación, siempre y cuando x tome valores mayores que 8. Cuando tome valores mayores que 8, en todo momento va a cumplir. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que utilizar desde los números mayores a 8, que es desde el 8 hasta el infinito positivo para que cumpla. Entonces, se dan cuenta, ya no es todo el conjunto de los números reales. Bien, ya sabemos que es una desigualdad, ya sabemos que es una inecuación. Empecemos a ver las propiedades de las desigualdades, para posteriormente después ver otras propiedades que, les voy a dejar de tarea unas pequeñas cositas para mañana, pero vamos a ver varias cosas todavía. Entonces, ¿qué nos dice? Algunas de las propiedades básicas se llaman propiedades básicas porque son las que más se van a utilizar, son las que más se repiten para su uso dentro de lo que son las desigualdades. Entonces, ¿cuáles son? Fíjense, tenemos dos desigualdades. Me dice que A va a ser mayor que B y que B es mayor que C. Entonces, tengo dos desigualdades. Y llego a una conclusión. Entonces, me dice que entonces A va a ser mayor que C. La pregunta es, ¿cómo he llegado a esta conclusión de que A es mayor que C si las dos desigualdades son completamente independientes? Esta propiedad se llama orden transitivo, que significa que tengo dos desigualdades completamente diferentes, pero tengo un elemento en común en ambas, que en este caso es B, mi elemento en común. Y me lleva o me ayuda a tomar la decisión de llegar a la conclusión de que A es mayor que C. Fíjese, si A va a ser mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Se llama orden transitivo. Dos desigualdades completamente diferentes tienen un elemento en común y a través de ese elemento en común puedo llegar a la conclusión de los dos otros elementos. Continuemos. Parto de esto. Tengo esta mi desigualdad primitiva o la desigualdad original, que es A mayor que B. ¿Qué puedo hacer para la suma y para las restas? Si yo necesitara sumar o restar algún número real o alguna magnitud, lo pueden hacer, pero bajo una condición, que esa suma o esa resta la deben realizar en ambos miembros de la desigualdad, o en el lado izquierdo y en el lado derecho, o en el lado izquierdo y en el lado derecho. O sea, suman o restan, pero ¿cuál es el objetivo de hacer esto? El objetivo de hacer la suma o la resta en ambos elementos
es que en cualquier momento nosotros podemos llegar a nuestra función primitiva. Y eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, no solamente en este capítulo, sino en todos los capítulos de cálculo 1. ¿Qué significa? Que cuando ustedes hagan algún artificio o apliquen algo, tienen que aplicar en ambos elementos o de forma que se pueda volver en cualquier momento a la función original. Vámonos a la propiedad 3. Aquí vamos a hacer una variación porque se tiene la misma desigualdad con esta variación. Tengo A mayor que B. Entonces, aparece un número C que va a ser mayor que 0. En pocas palabras, me está diciendo que es un número positivo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Voy a multiplicar o dividir, como les decía hace un momento, en ambos miembros, izquierda-derecha. Entonces, se va a convertir o se va a volver en A por C mayor que B por C y A sobre C mayor que B sobre C. En este caso particular, o en este caso que nosotros estamos viendo, se cumple siempre y cuando el número que multiplicamos sea positivo. Solamente en este caso, cuando es positivo, la desigualdad no va a variar. Lo voy a encerrar en un círculo. Esta desigualdad no va a cambiar. O sea, solo porque es positivo. Grábense eso en su cabeza. Vámonos a la variación de esta, que es la misma desigualdad, pero en este caso nosotros vamos a tomar un número negativo. C va a ser menor que 0. Cuando estamos en presencia de un número negativo, de igual manera multiplicamos y dividimos en ambos miembros, pero fíjense, el número negativo a mí me ayuda a cambiar de dirección. O cuando ustedes vean necesario, multiplican por un número negativo, pero, aquí viene un pero grande. No se deben olvidar que al multiplicar por un número negativo, se cambia la dirección o el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Bien. Ya sabemos las propiedades de las desigualdades, ya nos hemos grabado cuál es la separación o la división que se tiene que tener entre lo que es una desigualdad simple y una compuesta, que más adelante para los intervalos vamos a utilizar la desigualdad simple y compuesta, la separación o la división o cuál es la diferencia. Veamos qué son las inecuaciones. Para nosotros una inecuación, complementando un poquito la definición que hemos visto en las diapositivas de atrás, no es nada más que una inecuación que es una desigualdad. No tenemos que olvidar eso. La base de una inecuación es la desigualdad, que nos va a relacionar letras y números mediante operaciones aritméticas. Entonces estas letras y números van a estar sumadas, restadas, multiplicadas o divididas. Para nuestro caso, las letras se van a llamar incógnitas o variables. Cualquiera de las dos nomenclaturas se utiliza. Y las soluciones de una inecuación son los valores que pueden tomar las incógnitas, de manera que al sustituirlos en la inecuación hacen que la desigualdad sea cierta. Veamos dos ejemplitos. Empecemos con este. Tengo la desigualdad, bueno, en este caso la inecuación, que es lo correcto decir porque hay una variable, 3x mayor que 14 menos 5. Entonces empecemos a solucionar. Tengo 3x, copio, 14 menos 5 es 9. Empiezo a despejar porque tengo que hallar el valor de la variable. Entonces tengo este 3 que está multiplicando a la variable, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda x mayor que 9 tercios. 9 y 3 tienen un factor en común 3, entonces lo divido, 9 entre 3 me da 3. Entonces he obtenido esto, x mayor que 3. ¿Cómo se interpreta o cómo debemos interpretar nosotros en la recta real? Ubicamos, ahí está nuestra recta real y ubicamos el 3. Por el momento vamos a ubicar desde el 3, ¿no? Pero les digo por el momento porque ya vamos a aprender a utilizar los puntos de acuerdo a lo que se le vaya a necesitar, ¿ok? Digo por el momento porque necesitamos ver eso. Entonces continuamos. Una vez que tenemos eso, 3 e interpreto la desigualdad. Dice x mayor que 3. Entonces va a ser de 3 hacia la derecha, o sea, el más infinito, todos los valores mayores, ¿ok? Entonces mi conjunto solución se le llama conjunto solución porque son todos los números enteros, todos los números reales que van a satisfacer a esa mi desigualdad son los que están desde 3 hacia el infinito, ¿no? Entonces no son todos los reales. Vámonos al inciso B.
el inciso B tengo otra desigualdad, otra inecuación, perdón, que es 2x mayor que 6 más 4. Entonces empiezo a resolver, 6 más 4 es 10, entonces me queda 2x mayor que 10. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, x mayor que 10 medios, 10 sobre 2 se puede dividir, es 5. Una vez que tengo esto, entonces 5, ubico el 5 e interpreto x mayor que 5, entonces todos los mayores que 5. Entonces el conjunto solución para esta desigualdad es todos los valores mayores que 5, o sea, desde 5 hasta infinito positivo, todo ese pedazo de números, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual ustedes deben ir analizando y resolviendo las inecuaciones que tengan presente, ¿ok? Bien, veamos ahora los intervalos de números, donde vamos a empezar a diferenciar si el 3 nos sirve o en este caso el 5 nos va a servir. Si ustedes reemplazan ahí, no nos sirve el 5, no nos sirve el 3. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una desigualdad simple. Pero ahorita vamos a ver en los intervalos de números a detalle. ¿Cuál es la forma que he trabajado? Aquí tengo esta tablita y el lado derecho, primero les voy a explicar todo esto. Y para las diapositivas, posteriormente ustedes en el lado derecho van a encontrar toda la descripción a detalle. O sea, bueno, en realidad lo hago paso a paso de lo que vamos a ir viendo. Pero les voy a explicar paso a paso, ¿ok? No se hagan ningún problema, les voy a explicar paso a paso todo lo que están viendo ustedes en este momento, ¿ok? Empecemos. X mayor que A, desigualdad simple. De aquí en adelante para nosotros cuando veamos una desigualdad simple lo vamos a tener que ver, analizar como un punto vacío. Se llama punto abierto. Ok, entonces es esto hacia allá. La notación es abierto en A hasta infinito abierto. Aquí también tengo que hacer otra recomendación. En el infinito o en el más infinito o en el menos infinito, los intervalos siempre son abiertos. ¿Por qué? Porque desconocemos el infinito. No conocemos el infinito, no sabemos qué número es, entonces es siempre un punto abierto. ¿Ok? ¿Cuál es la notación que yo utilizo o que yo prefiero utilizar? Ahí en libros van a encontrar esto con paréntesis, pero yo prefiero utilizar los corchetes. El corchete hacia afuera me denota que es un punto abierto hacia infinito, ¿no? Entonces cualquiera de los dos van a encontrar en los libros, son válidos. Veamos el siguiente, x mayor igual que a, o sea una desigualdad compuesta. Cuando vean una desigualdad compuesta es un punto cerrado, entonces va a ser un punto cerrado. Fíjense, ya hay una diferencia grande, ¿no? Abierto, cerrado, hacia allá. Los puntos cerrados se los denotan con el corchete hacia adentro. Entonces cerrado en A hasta infinito. Entonces esta otra notación va a ser cerrado en A hasta infinito positivo abierto. Cualquiera de los dos. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el conjunto solución, vámonos a este. El conjunto solución son todos los valores mayores que A, pero no A. Mientras que el de abajo es diferente. Son todos los números mayores que A, incluido A. ¿Ok? Entonces, espero que se vayan dando cuenta, con los ejercicios se van a dar cuenta mejor y se van a poder dar cuenta que la diferencia es ese número, ¿no? Muchas veces, en realidad el 99.99% de los casos cuando ven una desigualdad compuesta se cumple eso. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando estén ustedes en presencia de una desigualdad en cociente. ¿Qué significa? Que cuando tengamos un cociente vamos a poder ver el denominador no puede ser cero. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una indeterminación, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Continuamos con el otro lado, x menor que a. Entonces, abierto en a hasta menos infinito. Tenemos eso. O la otra notación que yo utilizo, que me gusta más, es la del corchete abierto en infinito hasta a abierto. La otra desigualdad compuesta, x menor que a. Entonces tengo desde menos infinito abierto hasta a cerrado, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso. Y aquí voy a hacer una división, una separación. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una pequeña aclaración.
Aquí, perdón, la pequeña aclaración que les tengo que decir es que esta definición que vamos a ver de intervalo semiabierto, semicerrado y todo lo demás, se basa de acuerdo al autor, porque al final es lo mismo. Algunos autores le llaman, como está acá, intervalos semiabiertos. En otros autores no se van a asombrar, le llaman semicerrados. Al final es desde el punto de vista del autor. ¿Por qué? Porque al final representa exactamente lo mismo. O es un intervalo semiabierto o semicerrado, ¿no? Vámonos al abierto completamente. Tenemos esta desigualdad donde A es menor que X y X es menor que B. Entonces A y B son puntos abiertos y es todo lo que está dentro, que es el intervalo abierto completamente. Entonces, puede ser abierto en A hasta abierto en B. Aquí es donde me venía a decirle semiabierto o semicerrado. Fíjense, tengo una desigualdad compuesta y una simple. Entonces me dice A menor o igual que X y X menor que B. Entonces, ¿dónde está mi desigualdad compuesta? Acá. Entonces, punto cerrado. Hasta acá en B. Entonces, el intervalo se lee. Son todos los números, o el conjunto solución se lee, que son todos los números entre A y B, incluido A, excepto B, ¿no? Entonces, la otra notación que se utiliza, perdón, me he equivocado de lado. La otra notación es esta. Cerrado en A, hasta B, abierto. Veamos este otro. Este otro igual se maneja, ¿no? Entonces tengo A menor que X y X menor o igual que B. Abierto en A, cerrado en B. ¿Cómo se lee el conjunto solución? Son toda la solución, todos los números entre A y B, excepto A, incluido B. Entonces tengo abierto en A, cerrado en B. Y el otro intervalo que sería el cerrado completamente, que son ambos puntos, cerrado en A, cerrado en B, son todos los valores entre A y B, incluido A e incluido B, ¿no? Entonces, ¿qué es esta notación? Cerrado en A, cerrado en B. Entonces, y aquí hago una pequeña descripción para que ustedes vayan leyendo. Les voy a subir las diapositivas. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que hago para todo lo que se está trabajando acá, ¿no? Bien, veamos un poquito algunas particularidades de esto. Que la solución de una inecuación de primer grado, ojo, estamos viendo primer grado, la representamos en un intervalo y la dibujamos en la recta real. Empecemos. Tengo este valor que me da después de resolver la ecuación, o la inecuación, mejor dicho. X mayor o igual que menos 2. ¿Cómo la vamos a interpretar? De estas dos formas, que X va a pertenecer a menos 2, a cerrado, hasta más infinito, o si desean, desde menos 2 hasta infinito positivo, así. ¿Cómo lo vamos a interpretar en nuestra recta real? Esto lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Desigualdad compuesta, entonces punto cerrado. Eso es lo que tenemos que ver. Punto cerrado en menos 2, ¿no? Es un punto lleno. Y me dice X va mayor o igual que 2, entonces todos los que están a la derecha. Y el conjunto solución, gráficamente encontramos esto, que es esto, ¿no? Una recomendación que lo que les hago yo a todos mis estudiantes. No es necesario y yo no reviso si ustedes han graficado la recta real de sus soluciones. ¿Ok? No es una regla. Pero es una herramienta bastante útil que les ayuda a ustedes a poder entender o a poder identificar el conjunto solución que ustedes tienen y deben trabajar. ¿Ok? No reviso. Si no grafican, no hay problema. Es solamente una herramientita que les ayuda a ustedes a darse cuenta cuál es el conjunto solución de los intervalos. Continuemos. La solución de un sistema de ecuaciones, de inecuaciones de primer grado, con una incógnita la representamos en un intervalo y también la dibujamos en una recta real. Fíjense, es un sistema de ecuaciones porque tenemos dos. Lo voy a hacer manualmente y después van a ver cómo se hace en MATLAB, ¿no? Pero, ¿por qué digo manualmente? Porque voy a hacer con colores para que ustedes se den cuenta. ¿Ok? Empecemos con este. Tengo mi recta real. Voy a ubicar 2. Aquí está el 2 en mi recta real.
¿Cómo lo interpreto? Me dice x mayor o igual que 2. Desigualdad compuesta, entonces punto cerrado. Ubico en 2. Y ahora interpreto todos los valores mayores o iguales que 2. Entonces esto se va hasta el infinito positivo. Vámonos al otro. Voy a hacer con otro color. X menor o igual que 8. Entonces ubico 8. Desigualdad. Me fijo, la desigualdad es compuesta. Entonces, punto cerrado. Esto lo único que hago es para que vean el hacia arriba, ¿no? E interpreto. Dice x menor o igual que 8. O sea, todos los valores menores a 8. Eso se va hasta el infinito positivo. Cambio de color. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso ahora tengo que intersectar. Voy a intersectar mis conjuntos soluciones de ambos. Y si ustedes se fijan, el conjunto solución es este. Cerrado en 2 hasta 8. Esa es la forma en la cual ustedes deben interpretar o deben ir viendo paso a paso el conjunto solución de un sistema de inecuaciones, en este caso de primer grado, ¿no? Bueno, lo voy a borrar. Ya lo he hecho paso a paso para que ustedes vean que al final es esto lo mismo, ¿no? Lo que está abajo es el 8, el otro es el 2 y lo que está en verde es mi conjunto solución que he interpretado ahí. Entonces esa es la forma en la cual la graficación sobre la recta real a ustedes les va a ir ayudando o a ustedes les va a ayudar sobre lo que están pretendiendo analizar de lo que ustedes están pretendiendo analizar de conjunto solución. Bien, aquí lo que nos toca ver es el valor absoluto. Aquí les voy a dar una pequeña tareita para el día de mañana. ¿Alguna pregunta, duda o consulta que tengan hasta acá antes de que les diga qué necesito para mañana? Ingeniero, buenos días. Disculpe, tengo una pregunta. Dime, Fernando, buen día. Cuando estábamos hablando en los números reales, en exactamente la parte de los números racionales, usted mencionó el término quebrado. ¿A qué se refería, ingeniero? Ah, pero es solamente a la forma que tiene. Me voy a salir de acá. Se le llama quebrado. Bueno, a mí me enseñaron así quebrado cuando tiene esta forma de fracción. Yo creo que a esto te refieres, ¿no? A esto. A ver, tienen varios sinónimos. Es fracción, quebrado. Bueno, esos son los dos términos que yo conozco, Fernando. A esto me refería. Está bien, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bien, no hay. Ok, entonces para el día de mañana, como vamos a empezar a ver lo que son las inecuaciones de valor absoluto, les doy la noticia. A su examen va a ingresar una inecuación, pero no de esa simple, sino va a entrar una inecuación con valor absoluto. ¿Ok? Entonces, como en su examen va a entrar una desigualdad con valor absoluto, tengo que saber, o tengo que por lo menos decirles, que tienen que revisar el concepto de valor absoluto. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición? ¿Qué significa valor absoluto? Y de pasada podrían ver algo de las propiedades. ¿Por qué necesito que vean y revisen eso? Porque mañana vamos a ver inecuaciones con valor absoluto y adicionalmente eso va a entrar a su examen. ¿Qué significa que eso va a entrar a su examen? Que eso es lo que vamos a evaluar. Estas desigualdades que hemos visto hasta hoy no van a entrar porque son, o pues que pueden entrar como no, pero la posibilidad más grande es de que no entren, sino las desigualdades con valor absoluto. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces eso para el día de mañana no van a necesitar entregar ni nada por el estilo, solamente van a verbalmente me pueden decir cuál es la definición para que sepamos qué es lo que representa y qué es lo que significa el valor absoluto. ¿Ok? Bien, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Por favor, cuídense y nos vemos mañana. Hasta mañana. Yo vi que Chao, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chicos.